de la mañana con 14 minutos. Tengo el gusto de recibir aquí en cabina de Zona 3 a Cintia Patricia Cantero Pacheco, quien es la nueva presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, como lo conocemos mucho de nosotros. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. A ver, contenta, preocupada, atareada, ¿cómo estás, Cintia? Estoy muy contenta. La realidad de las cosas es de que disfruto lo que hago y bueno, entré a participar en este proceso convencida de la responsabilidad que iba a adquirir, y en este sentido pues estoy satisfecha y contenta, ¿no?, de lo que estoy realizando. ¿Cómo viviste el proceso de la elección en la presidencia del ITEI? Hubo muchas especulaciones, hubo muchos jaloneos, cada fracción parlamentaria pareciera ser que tenía a su favorito, y finalmente eligieron a Cintia Patricia Cantero Pacheco, una persona que tenía experiencia, mucha experiencia en materia de transparencia. Afortunadamente, digamos que los tres finalistas, los tres tenían conocimientos, los tres eran personas con una muy buena reputación, y finalmente los diputados se decidieron por ti. ¿Cómo viviste ese proceso, Cintia? Bueno, Pablo, te comento, fue un proceso muy largo. La realidad de las cosas es de que yo no estaba acostumbrada a participar en para este tipo de posiciones, de estar inmersa en cuestiones políticas, y en este sentido sí padecí lo que viene siendo la parte, pues no técnica, pero sí toda la parte de los medios, la parte política, de jaloneo, toda esa parte sí la padecí un poco, en el sentido de todo lo que se comenta, que al final de cuentas mucho es mentira. Sin embargo, estuve tranquila, enfocada en el proceso y enfocada 100% a mi trabajo, que nunca dejé de trabajar y de estar haciendo lo que en su momento a lo que me dedicaba, y bueno, participé en el examen, cumplí con los requisitos, y finalmente también me entrevisté con los diputados, porque te comento que cuando yo hago el examen, hasta que lo realizo, todo el mundo supo de mí, pero antes de eso nadie me conocía. Entonces, una vez que paso el examen, comencé a presentarme con ellos y comencé también a proponerles un plan de trabajo para el instituto, cuál era mi visión, y en este sentido, a partir de ahí fue cuando empecé de alguna de otra manera a presentarme ante ellos, ¿no? Y bueno, creo que en general fue un proceso positivo, a pesar de todo el jaloneo que hubo, porque, como bien comentas, considero que con independencia de todo lo que estuvo implícito, creo que quedamos 3 personas como finalistas que sí conocíamos el tema. Y en ese sentido, además de que fue un proceso que yo creo que por los intereses que se manejan no iba a estar ajeno de todo este tipo de comentarios que se manejaron. Y lo que creo que a mí se me hace en lo particular positivo es que quedamos 3 personas que sí conocíamos del tema, y cualquiera de los 3 habríamos hecho un buen papel. Sin embargo, también considero que los diputados lo que hicieron fue ver cuál era el perfil que en este momento podría convenir más a la institución, o podría en un momento dado representar una cuestión de mejora para la institución. ¿Pesó el hecho de ser mujer, Cintia? Yo creo que tuvo una influencia por la parte de imagen, no por la parte de capacidad, porque insisto, creo que las 3 personas éramos capaces, pero quizás por una cuestión de imagen, como venía la institución hasta este momento, creo que la imagen sí está o estaba ya muy deteriorada socialmente, y en ese sentido creo que la imagen de una mujer puede ser que apoye, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí pesó. ¿Quién te comunicó el resolutivo? Porque los diputados estaban cada quien jalando por su lado, incluso no hubo acuerdos en una sesión del Pleno,
se convocó a una nueva sesión y según tengo entendido, incluso los 3 candidatos estaban cerca de Palacio Legislativo porque podría salir su nombre en cualquiera de los 3. ¿Quién te avisa dónde estabas? ¿Te citaron ahí en un café cerca y de repente te habló un diputado y te dice, vente que ya llegó el acuerdo, o qué pasó? Sí, me comunica quien entonces estaba como presidente de la mesa directiva del Congreso, Miguel Castro, es el que me habla y me dice que me vaya al Congreso porque ya iba a iniciar la sesión. Y que ya había un acuerdo para que tú quedaras al frente del ITEI. Me comentó que lo más probable es que yo iba a quedar. Me dijo, sí, acércate. Yo no estaba tan cerca del Congreso, pero sí me dijo, acércate y bueno, estate atenta a la votación. Cintia, conoces muy bien el ITEI. Trabajaste en él hace algunos años. Tu último puesto de trabajo había sido en la unidad de transparencia de los hospitales civiles, ¿es correcto? Así es. Hasta, digamos, la fecha en la que tomaste protesta, incluso has manifestado públicamente que recibiste la invitación del doctor Jaime Agustín para irte a la Secretaría de Salud, pero decidiste competir por la presidencia del ITEI, cosa que llegó a buen puerto. ¿Qué cambió de cuando tú estuviste? ¿Hace cuántos años estuviste en el ITEI, Cintia? ¿Hace cuánto habías salido? Salí en el 2010, en febrero del 2010. ¿Qué cambió en 3 años? Cambió sustantivamente el instituto. Te comento, Pablo, lo principal que yo detecto es la parte de crecimiento del personal, el número de personal. Pero tiene una justificación o tiene una razón de ser. Tenemos una nueva ley. Cuando yo salgo del instituto estaba en vigencia la ley de transparencia. Actualmente está vigente todavía la ley de información pública. En este sentido, al instituto se le otorgaron mayor número de responsabilidades. Esa es la principal diferencia. No tiene el instituto de cuando yo salí las responsabilidades que actualmente tiene. Tiene muchas más responsabilidades. Esa es la principal diferencia, ¿no? ¿Cuántos trabajadores recuerdas había? Había aproximadamente 45 trabajadores. ¿Y ahora? Somos en plantilla 94 y bajo una modalidad de contratos. En total somos más del doble. Como 112 trabajadores. Bastantito más del doble. Sí. Ahora, el problema no solo es la cantidad, sino la calidad, Cintia, porque bueno, quienes estamos en estos medios públicos, en los medios de comunicación, en los medios políticos, sabemos que distintos intereses políticos trataron de tomar el ITEI, y hay muchas personas nombradas al interior del instituto con un perfil totalmente político de protección de ciertos grupos y demás. Tendrás que hacer una limpieza, no hablo tanto de la cantidad, sino de la calidad y del perfil de algunos funcionarios del ITEI que defienden algunos intereses oscuros, ¿no? Así es. Te comento, Pablo, lo que sucedió con el instituto, y más o menos para plantearte un esquema general, el instituto fue creciendo sin una planeación estratégica, de una manera adecuada. Fue creciendo por requerimientos de las actividades o responsabilidades de la nueva ley, sin embargo, no con un rumbo definido y no con una manera o de una forma técnica y sólida, sino que fue creciendo conforme se consideraba que era necesario, pero no con una cuestión técnica que respaldara ese crecimiento. En este sentido, la institución, considero, tiene una operación deficiente de manera general. Considero que no está abarcando todas las responsabilidades que la ley le otorga actualmente, y además en su mayoría, en la mayoría de las áreas, pues no es lo eficiente y eficaz que debería de ser. Quizás tiene que ver con perfiles. Actualmente estoy en un proceso de análisis, no nada más de las personas, sino que además de la funcionabilidad de las áreas.
En este sentido, lo que he comentado es que voy a proponer una reingeniería institucional. ¿Para qué? Para llevar a cabo un análisis de cómo están operando las áreas y en ese sentido, bueno, analizar si los perfiles que están son los más adecuados o no. Seguramente te llevarás no muy gratas sorpresas a la hora que empieces a revisar muchos de los perfiles. Al ratito yo te doy más información a ese respecto. Pero, Cintia, yo creo que hubo una percepción ciudadana en torno a la administración de Jorge Gutiérrez Reinaga. El ITEI había sido un organismo con una dinámica muy interesante cuando lo presidiera Augusto Valencia, también con un perfil de acuerdo a este sello que le impuso Augusto en sus tiempos, un ITEI muy combativo, que incluso tuvo grandes polémicas con las autoridades en turno. En aquel momento recuerdo perfectamente aquel diferendo, por ejemplo, con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, cuando lo obligaba una resolución a publicar su cheque de nómina, y el licenciado Ramírez Acuña se oponía tajantemente a hacerlo. ¿Cuál va a ser tu perfil, Cintia? ¿Vas a ser una presidencia combativa parecida a la de Augusto Valencia, una presidencia menos enfocada hacia pues a la ciudadanía en general y pues digamos un poco más opaca como fue la de Jorge Gutiérrez Reinaga, o será una presidencia totalmente distinta a la de ambos? Mi intención, Pablo, es ser una presidencia completamente distinta a la de ambos. Considero, desde mi punto de vista, que el instituto ha estado operando o funcionando y ha perdido un poco el sentido, la razón de su naturaleza propia. Creo que el instituto no está para ser objeto de golpeteo político ni para servir a los intereses de determinados grupos políticos, ¿no? Como sucede grupos ahora. O incluso de sectores de ciudadanos en específico. Creo que el instituto está para garantizar un derecho ciudadano. Y en este sentido, Pablo, yo quisiera que la institución tuviera un sello más técnico, más profesional y buscar que se aleje de ese golpeteo político. Buscar que la institución pueda ser una institución que genere un equilibrio entre el que solicita la información y el que tiene la obligación de proporcionarla. Buscar un acercamiento 100% a la ciudadanía, pero a aquel ciudadano, no nada más a ciertos sectores de ciudadanos, sino extenderlo a todo el ciudadano. Porque el derecho de acceso a la información hasta este momento ha sido focalizado a cierto sector y no hacia el ciudadano, donde puede sacarle pues todo el provecho necesario. Por ejemplo, hacia el ciudadano en materia de asistencia social, que le puede sacar muchísimo provecho y así al ciudadano en cuestión del campo, en cuestión de las empresas, o sea, creo que ha sido enfocado o focalizado hacia cierto sector y no como realmente debe de ser. Digamos que al círculo rojo, a este sector social informado, preocupado por el trabajo y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos de sus autoridades, pero digamos no con el ciudadano de a pie, el que va todos los días en la banqueta circulando y que probablemente tiene las mismas dudas, pero que no han conocido las funciones que tiene el Instituto de Transparencia. Exactamente, y mi intención es acercar este derecho, y no nada más sino que también el otro derecho que también tutela el Instituto de Transparencia, que es el derecho a la protección de los datos personales, porque no debemos de olvidar que bajo la tutela del ITEI está la protección de estos dos derechos. Y también se ha como perdido un poco este objetivo, ¿no? Que la parte de protección de datos personales se ha olvidado. Entonces, bajo la tutela del instituto está la responsabilidad de estos dos derechos. Mi intención es acercar estos dos derechos, extenderlo a toda la ciudadanía y hacer una institución más técnica.
En este sentido, no dejar de señalar lo que debe de señalarse, pero sí procurar que se extienda, que se conozca el derecho y pues trabajar bajo ese enfoque. Cintia, te tengo que preguntar algo que tiene mucha cuestión de fondo. Jorge Gutiérrez Reinaga, en su momento, llegó gracias al apoyo del grupo político de la Universidad de Guadalajara. Así sucedió en el momento en que se le eligió como presidente del ITEI. No tenía ni el conocimiento, ni tenía el perfil para llegar, pero sí tenía el apoyo político, en este caso fundamental, del grupo político de la Universidad de Guadalajara. En esos perfiles inadecuados que ingresaron al ITEI, hay muchas personas allegadas al grupo político de la Universidad de Guadalajara. ¿Te vas a dejar presionar por ellos para mantenerlos? Y te lo pregunto porque los hospitales civiles dependen, entidad en la que tú estabas, dependen del grupo político de la Universidad de Guadalajara. Me imagino que va a haber presiones de todos lados para mantener a todas esas personas que no tienen perfil para estar en el ITEI, pero que cumplen un compromiso político con ellos, Cintia. Sí, Pablo, mira, creo que cuando tú, es una cuestión de contrastes, cuando tú empiezas a hacer una institución más técnica, donde evidentemente el trabajo es el que habla por la institución, estas personas que probablemente no pueden ser eficientes o que tienen la capacidad empiezan a detectarse, ¿no? Y en este sentido son personas que tendrán que salir de la institución. Como un efecto cucaracha. Exactamente. Si no se suben o si no dan, no tienen la capacidad para estar al nivel que yo pretendo que la institución tenga, tendrán que salir. Y respecto a las presiones que comentas, yo creo que también es parte de lo que puede apoyar el hecho de que exista una mujer al frente de la institución. Creo que el hecho de que exista una mujer también puede inhibir esa parte, ¿no? Qué bueno, sí. Cintia, y yo estoy seguro que tú, no solamente tu condición de mujer, yo creo que primero el valor que has mostrado en decisiones tan importantes al inicio de tu administración, pues yo creo que está poniendo a temblar a muchos de que sus chambas que mantuvieron durante estos 3 años, muy probablemente, pues ya no puedan continuar con esta beca.